Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días y aquí estamos de nuevo con una nueva entrega del blog jurídico de Panorama Náutico. Y hoy no vamos a hablar de la Copa América como hemos venido haciendo en las últimas entregas. ¡Bravo! Bravo, bravo, dice. Hoy vamos a hablar de el ROM, el Reglamento de Ordenación Marítima, que es el Real Decreto 189-2023, que ya os acordáis que dimos cuenta del año pasado, cuando se aprobó, que era una norma que estaba, bueno, hacía tiempo que la esperábamos porque parecía que iba a haber modificaciones importantes y sobre todo a la hora del despacho, que hablaremos ahora. ¿Por qué? Porque se impone, en vez de hacer todo el papeleo que hacemos ahora, lo que es la declaración responsable. Supongo que aquí mucha gente que me escucha y que hace charter, por ejemplo, en Baleares, sabe, ¿no?, que, por ejemplo, cuando haces el charter ahí lo que haces tú una declaración, que es un papel que rellenas. Dices a la administración que cumples con unas cosas, evidentemente hay que cumplirlas, ¿no? Pero en un principio no tienes que esperar que haya una resolución expresa para autorizarte a hacerte esto. Bueno, este Real Decreto se había aprobado el año pasado, pero habían quedado tres partes que todavía no entraban en vigor y que entran en vigor ahora el 1 de julio. Que esto es justamente el despacho de buques, el rol de despacho y dotación, que lo tocaremos en otro momento, y lo que es el régimen de enrolamiento y desarrolamiento de tripulantes. Hoy nos vamos a intentaré centrarme en lo que es la parte del despacho. ¿Okay? ¿Qué es el despacho? El despacho es la autorización que tiene que solicitar un buque cuando quiere un buque o una embarcación. Acordémonos, buque más de 24, embarcación menos de 24, para salir a la mar. Y el ámbito de aplicación, que es una cosa muy importante. El propio Real Decreto dice que esto aplica a las embarcaciones, evidentemente, de bandera española, y también a las embarcaciones que naveguen en las zonas que España ejerce derechos soberanos, es decir, no solo en las aguas jurisdiccionales, inclusive más allá de las aguas jurisdiccionales. Esto yo creo que es importante y bueno, y va a dar bastante debate, porque se entiende que si esto lo miramos a ti tal como lo estaba explicando, ¿no? Esto aplica, diríamos, a los barcos extranjeros, evidentemente, y sobre todo en los barcos extranjeros privados que navegan, es decir, que entran en puertos españoles o que navegan por aquí por aguas españoles. Siempre ha habido, yo hace años que me dedico a esto, siempre hemos tenido muchas dudas, ¿no?, de qué hacen. No sé si tienen que pedir permiso, tienen que despachar, tienen que ir a la capitanía. Hasta ahora nunca se hacía nada, sobre todo en los barcos, diríamos, hasta, yo diría, evidentemente los menos de 24, y inclusive en los barcos más grandes, igual hasta los barcos de hasta 30 por ahí metros, que también navegaban y sin pedir ningún tipo de autorización. Evidentemente barcos más grandes, ¿no?, como ya tienen un consignatario, tripulaciones profesionales, en principio ellos, decíamos, cuando llegan o salen, ¿no?, solicitan las correspondientes autorizaciones. Pero había una especie de laguna para estos barcos extranjeros que seguirá habiendo seguro. Entonces, es decir, aplica a todos estos y no aplica, eso lo dice el decir este decreto del caballero, no aplica a las embarcaciones de recreo, es decir, o sea, de menos de 24 metros, que son de uso privado y no lleven tripulación profesional. Es decir, al resto se le aplicaría cualquier tripulación, o sea, cualquier embarcación que lleve tripulación profesional, se le aplicaría lo que es el reglamento de despacho. Tampoco aplica, también lo dice el reglamento, a las embarcaciones o buques históricos, que entiendo yo que se refiere, ya lo hemos explicado una vez en el blog, a aquellas embarcaciones las cuales se registran en el Registro Especial de Embarcaciones Históricas, que se creó hace 4 o 5 años. Creo que hay pocas, pero tampoco aplicaría, es decir, se intenta facilitar. Bueno, entonces vamos a ver el despacho de buques que, como ha quedado claro, extranjeras, no extranjeras, todas las embarcaciones de más de 24 metros y las de menos de 24 que lleven tripulación profesional, y todas las que se dediquen a alquiler, que también tendrían que despacharse. Entonces el Real Decreto que analizamos prevé 4 tipos de despachos: el régimen general, uno que es con autorización expresas, el simplificado, que veremos que es el que interesa a los barcos de recreo, y el autodespacho. El régimen general sería el que, bueno, que solicitan todos los buques, en los cuales, además de una declaración responsable, lo que hay que hacer es presentar ciertos documentos, como es una declaración del patrón, una lista de pasajeros si es necesario, y la lista de tripulantes. La solicitud que se llama con, perdonar que me he quedado de nuevo, con autorización expresa, muy importante. ¿Quiénes tienen que pedir el despacho con autorización expresa?
Primero, algo que se debatió mucho durante todo este año, los barcos que, siendo de lista séptima, quieren alquilarse, es decir, barcos privados que quieren alquilarse por un periodo de 3 meses en un año. ¿Os acordáis que era algo que salió el año pasado y que ha generado mucho debate porque todo el mundo se preguntaba qué va a pasar? Y que no va a entrar en vigor. Bueno, lo que pregunta Eric, la respuesta sería la siguiente. Esto entra en vigor, es decir, el 1 de julio va a entrar en vigor esta norma en la cual dice que tendrán que solicitar una autorización expresa a los barcos que se vayan de lista séptima o privados que se vayan a alquilar durante un periodo de 3 meses. Vale, ahora tú podrás pedir el despacho, como no hay nada que diga que hay que presentar ni nada. Lo que entendemos es que la capitanía, o lo que entendemos, o lo que se ha comentado por ahí por los propios órganos oficiales, que la capitanía no va a autorizar esto. Hasta que no se regule, no lo va a autorizar. O sea, poder pedir, se puede, porque esto está en vigencia, pero lo que no se va a hacer es que no se va a autorizar. ¿Quién más, o sea, hablando de barcos de recreos, tiene que pedir una autorización expresa? Aquellas embarcaciones que quieran hacer de forma puntual algún tipo de actividad diferente para las que no están autorizadas. Por ejemplo, por poner un ejemplo, yo me imagino, ahora que volvemos a la Copa América. ¡No! Un barco, ¿no? Que de lista séptima seguimos, o un barco no sé, de pesca, por decir algo, ¿no? Que dice, mira, durante este periodo quiero hacer una actividad para la cual normalmente no estoy autorizado, podía solicitar una autorización expresa, ¿no? ¿Vale? Esta autorización expresa, evidentemente, no hay en el... No aparece en la propia norma, ahora lo veremos, no aparece muy claro qué es lo que hay que presentar, pero en estos casos, ¿no?, que tú quieras hacer algo así tan especial, supuestamente entiendo que habrá algún tipo de regulación por parte de lo que es marina mercante, ¿no? Y el otro caso que también hay que solicitar, importante, una autorización expresa, serían los barcos, en el caso nuestro, barcos de recreo, que extranjeros, y sobre todo extranjeros evidentemente, ya sea comunitarios o no, en los cuales no hay información en las bases de datos o todavía nunca se han despachado. Es decir, si es un barco, por ejemplo, volvemos a la Copa América de nuevo, que están viniendo, esos barcos que están viniendo, ¿no?, para chartarse en la Copa América, son barcos extranjeros, entonces en un primer momento deberían de solicitar este despacho con autorización expresa. A nivel documental, la verdad que la propia norma dice muy poca cosa, porque habla de solicitar la autorización, presentar la declaración del patrón, que es un documento que el patrón declara cuál es el barco, presentar también los seguros, esto muy dirigido a las embarcaciones de recreo también, que los seguros, que los de siempre, el seguro de responsabilidad civil, y en el caso de embarcaciones de recreo, el SOB, y también se debería estar al día en las obligaciones fiscales, acordados impuestos de matriculación, sobre todo, y que el IVA, el del barco, esté liquidado, declarado lo que esté, pero la declaración esté regular. Eso es lo que cierra el decreto. Recordaré que en el año 2021 era una instrucción de servicio bastante, diríamos, espesa, ¿no? Bueno, espesa no, o también extensa, ¿no?, sobre todo lo que hay que presentar para poder chartar un barco aquí. Yo entiendo que eso se solicitará también a los barcos en la primera solicitud de despacho, es decir, un barco extranjero, se pedirá toda esa lista de documentos, que es una lista bastante grande, y bueno, y esto sería este método, o sea, que se aplica luego que lo has pedido, como decíamos antes, ya podías pedir una autorización por el método simplificado que veremos ahora. ¿Qué pasa? Que es algo que he intentado descifrarlo y resulta bastante complejo. Nosotros dice la norma que la solicitud de relación expresa, y ese barco que viene por primera vez, o el barco, diríamos, privado, ¿no?, que hace la solicitud con declaración expresa, la hace y, según dice la norma, parece ser que a las 48 horas debería haber una respuesta, ¿vale? Es decir, que la administración a las 48 horas debería responder, porque si no es algo que parece que queda muy claro, pero lo que dice es que en caso de que no se autorice, se pedirá, ¿no?, al solicitante, ¿no?, una subsanación que tiene 10 días, y si no se subsana, a las 48 horas después de que ha pasado el periodo se declararía que no está autorizado. Es decir, la resolución, si no hay resolución, es negativa, ¿vale? Es decir, tendrían 48 horas
para resolver, es lo que se entiende aquí de esto. Claro, yo creo que esto va a ser un problema, ¿no? Porque 48 horas es bastante poco tiempo, ¿no? Es decir, imaginaos, los aclaro de nuevo, tú tienes que pedir autorización 48 horas antes de salir a la mar. Y en principio, a las 48 horas tendrías que estar ya, digamos, autorizado, ¿no? Con la autorización expresa. En el caso anterior que explicamos, el régimen general, tú presentas la declaración responsable y no hay que hacer nada. Y luego está lo que es el régimen simplificado, que es el régimen que nos interesa a nosotros, a las embarcaciones que se aplica a las embarcaciones de recreo, ¿no? Que es, como decíamos, serían aquellas no que ya alguna vez se han despachado. Entonces, en este caso, nada más que lo que hay que hacer sería presentar diríamos, esta declaración responsables, y con esto se entiende que el barco ya está autorizado para navegar, ¿no? Evidentemente, como el método de acción responsable no significa que tú tienes que cumplir todo, ¿no? En Baleares, por ejemplo, que como decíamos antes ya se aplica este método, por ejemplo, este año en particular están controlando mucho, es decir, digamos a posteriori, lo que hace en este caso el gobierno balear, te dice, oye, venir por aquí y justificarme que toda la documentación que has declarado que tienes, la tienes, ¿no? Este sería el mismo caso, ¿no? de lo que decíamos, la declaración simplificada que aplicaría a las embarcaciones de recreo, en las cuales evidentemente lo que hay que tener, lo de siempre, aparte de una tripulación, si tiene que estar enrolada, contratada, los seguros correspondientes, el SOP, ¿de acuerdo? También como seguro, que es importante. Y bueno, y como final de todo hay en lo que es el autodespacho, que sería el cuarto método, que es cuando por alguna razón no se ha podido presentar. Me ha costado, he estado pensando en qué casos serían estos, ¿no? O el fin de semana, ¿no? Claro que no tenías previsto una navegación y tienes que salir, entonces aquí tú te puedes hacer lo que se llama un autodespacho y tienes 72 horas para presentar lo que te corresponda, la documentación pertinente en caso de ser exigida ante la Capitanía Marítima. Y para terminar, o sea, os decía que el 1 de julio, además de entrar en vigor esta parte del despacho, entra también lo del enrole, ¿no? Y en esto del enrole siempre ha sido también bastante un problema, ¿no? Porque sobre todo cuando hay barcos que tienen mucha rotación, o cuando hay un armador que tiene, o sea, diferentes marinos embarcados en diferentes barcos, ¿no? Y la última nada que tengo es que parece ser que en la Capitanía Marítima, en una Capitanía Marítima, no voy a decir el nombre, no están permitiendo más, yo no sé si es en virtud a este decreto, aunque no dice nada, no están permitiendo más este enrole, diríamos, de un armador que tiene varios barcos, de la misma tripulación en varios barcos. Esperemos que se solucione bien. Bueno, es un tema complicado, intentaremos escribir algo sobre esto. Y os recomiendo leerlo bien, estudiarlo, darle muchas vueltas, porque yo creo que va a ser, que es interesante. Hay muchas cosas que aclarar, pero es un avance al final. Yamandu, ¿has podido sobrevivir sin hablar de la Copa América? Confiesa. No, y seguiremos hablando. A tope. Gracias, amigos. Chao. A tope.